Con más de 50 años de ministerio exitoso, el Dr. Peter Ramos ha servido al cuerpo de Cristo en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey. Iniciado en la industria bancaria en el año 1976, Dios le preparó para fundar en su momento lo que hoy conocemos como la Universidad Cristiana y la Congregación Vida en Cristo. Su extensa carrera ministerial le ha llevado a varios estados de la Unión Americana, Puerto Rico, México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Perú y República Dominicana. Productor de radio, autor de 5 libros y numerosos manuales de formación, Peter Ramos es un orador y conferencista exitoso, procurado en las iglesias y en agencias gubernamentales. Está con nosotros el doctor y pastor Peter Ramos. Peter Ramos, un placer tenerle, muchas bendiciones, un gusto tremendo poder compartir con usted en este momento. Gracias, Pastor Kevin. El placer es mío. Contigo. Esta es una conversación que teníamos tiempo programándola y que gracias al Señor pues ya pudimos lograrlo y ya estamos aquí, estamos hablando. Amén, así es. Por fin se nos dio. Así es, así es, así es. Usted tiene mucho tiempo en el ministerio, doctor. 50 años son bastante tiempo, 50 años en el ministerio, pero 50 años no comienzan así de repente. ¿Cómo fueron esos inicios en el ministerio? Pastor, siempre me gusta contar esta anécdota porque recuerdo mi primer mensaje que prediqué. Tenía 8 años de edad. Tenía 8 años de edad. En la iglesia que yo me crié en el barrio, en Nueva York, en Manhattan, una iglesia vecina le pide a mi pastor que si tiene un niño para poder predicar en una campaña de niños. Y mi pastor le dijo, sí, tengo un niño por allí. Y llamó a mi mamá y le dijo que me preparara, que yo iba a predicar. Recuerdo que mi mamá me compró un suit, un traje color brown con una corbata y una Biblia bien grande como la de Gigi Ávila. Y allí prediqué mi primer mensaje, que recuerdo que era de Jonás. Prediqué acerca de Jonás. Eso ha sido una trayectoria, por la gracia de Dios, el ser un vaso en la mano del Señor, un privilegio, y ver cómo Dios ha sido fiel a través de los años. Mire que me gusta mucho ese testimonio suyo porque de alguna forma usted me acaba de llevar al pasado. Porque recordé perfectamente que a mí me pasó algo muy parecido, muy parecido. Quizás no mi primer mensaje, pero sí mi primer sermón fuera de la iglesia en la que me congregaba. Yo recuerdo que tenía 12 años, doctor, y fue algo muy parecido. O sea que en ese sentido, pues yo sé que lo mío pasó mucho, bueno, algo de tiempo después que lo suyo, porque lo suyo fue hace 50 años, ¿verdad? Pero qué interesante. ¿Y de dónde viene, doctor, en el sentido familiar? Usted me habla de su familia, su papá, su mamá eran cristianos, usted viene de un hogar creyente. Mis padres no eran cristianos de nacimiento, emigraron a Nueva York. Se conocieron en el edificio donde vivían, ambos solteros, y en el primer piso de ese edificio donde ellos vivían había una iglesia pentecostal. Y mi abuelita fue la primera que comenzó a ir a esa iglesia. Luego mi papá se convierte y mi mamá se convirtió también. Y con el tiempo se enamoraron y de ahí nace este servidor, que es el mayor de 10 hijos. El mayor de 10. De 10 hijos. Eran unos tiempos aquellos, doctor. Sí, donde la gente cumplía la escritura de llenar y multiplicarse y llenar la tierra. Sí, lo tomaron literalmente. Lo tomaron literalmente, así es, así es. ¿Y cómo fue esa infancia, doctor? Esa infancia comenzando en los caminos del Señor. Sabemos que desde muy chico pues comienza a predicar la palabra ya, de hecho, en otros púlpitos fuera de su iglesia local. Pero ¿cómo fue eso en lo interno? Porque muchas veces la gente ve hacia afuera, pero uno en su mente, ¿verdad? Su corazón, su conciencia. ¿Cómo fue esa relación con Dios en lo interno? Interesantemente, pastor, yo diría que yo no tuve una niñez tradicional, quizás, como otros niños, porque por alguna razón, y creo que es divina la razón, Dios estaba en el asunto. Mis intereses nunca fueron las cosas de la calle, ni el mundo, ni los juegos de muchachos. Siempre estaba en la iglesia.
me gustaba la iglesia, me crié rodeado de jóvenes cristianos. Yo muy niño, pero no quería jugar con los niños, quería estar con los jóvenes de la iglesia. Wow. Y siempre me gustaba la educación cristiana, siempre estudiar la Biblia, memorizaba textos, pasajes completos, salmos completos, inclusive algunas epístolas, me las conocía de memoria. Ya no tengo esa habilidad, ya las canas y el tiempo me han traicionado, pero mi niñez fue así, feliz en el Señor, siempre rodeado de ministros, de pastores. Me allegaba mucho a los pastores míos, siempre me allegaba a ellos, y mis padres pues se enfocaron en educarme en la cosa del Señor. Y de hecho, un dato bien importante, Pastor Kevin, es que yo aprendí español en la iglesia. Habiendo nacido y criado en Nueva York, pues mi idioma natal, o sea, original es el inglés. Pero en la iglesia aprendí a escribir, a hablar y a comunicarme en español, leyendo la Biblia en español y el himnario de gloria. El himnario de gloria, doctor. Wow, pero usted me está llevando hoy por, como dicen los gringos, por memory lane. Yes. Doctor, usted mencionó algo importantísimo que fue el tema de memorizar pasajes de la escritura, memorizar incluso, en el caso suyo, ¿verdad? Epístolas completas, todo eso. Y yo veo que eso es un método que no solamente en la educación cristiana, sino incluso, cuando digo educación cristiana me refiero hasta en la formación Sí. informal, si se quiere, porque antes, por ejemplo, la iglesia más conservadora, yo recuerdo que le hacían a los jóvenes memorizar como parte de su rutina diaria de vida cristiana, memorizar pasajes Sí. de la escritura. Pero era, yo creo, doctor, que algo, y usted me corregirá en eso, ya que sabe mucho más de educación que yo, era algo que quizás no era propio solamente de la iglesia. En la escuela también le hacían a uno memorizar cosas, pasajes grandes, ya sea de historia, de geografía, lo que fuera, que hubiera que exponer. Hoy en día se usa menos el método de la memorización. Usted como educador, que fue alumno que tuvo que memorizar, y hoy en día, que está en la experiencia de dar clases, todavía hoy se mantiene vigente y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Hay alguna ventaja que podamos decir en cuanto al aprendizaje con memorizar o no memorizar? Pues mira, pastor, creo que sí. El salmista dijo en cierta ocasión, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar Mm, contra ti. hermoso. Creo que eso es parte del ejercicio de la memorización. Es como archivar, es como Ujú, plasmar en la memoria los principios, los preceptos bíblicos que nos ayudan a la formación de ese carácter, que de mm, hecho es el tema que nos incumbe en el día de hoy. correcto. Hablaremos más luego. Pero sí, creo que es importante y lamentablemente, como señalas, pastor, la disciplina o la práctica de la memorización bíblica se ha Ujú, perdido mucho, y creo que muchas veces, especialmente las nuevas generaciones, eh, carecen del valor de saber memorizar, recordar, traer a memoria los preceptos bíblicos. Lamentablemente, creo que también otro factor que ha influido mucho en esto es la tecnología, que mm, antes en las páginas de la Biblia, leerla, pues uno, por ejemplo, se memorizaba el orden de los libros de la Biblia. Hoy en día los sí. muchachos, me ha pasado que le digo a un muchacho, búscate en Ageo, y me dice, ¿dónde está eso? Saben dónde están los libros de la Biblia. Hasta cierto punto suena algo nostálgico, pero creo que es más práctico de que volvamos a esa práctica de la memorización de la Biblia, especialmente los conceptos que nos incumben a nosotros como iglesia del nuevo pacto. Sí, eso no, me parece fenomenal. El tema también usted mencionó otro punto muy importante, lo de la memorización incluso del orden de los libros de la Biblia. Yo recuerdo Correcto. que antes, doctor, le daban, cuando yo chico, ¿verdad? Le daban premios a uno Sí, por decir el orden de todos los libros.
Y antes los chicos también tenían pues una, y esto no lo digo en el sentido de esa nostalgia que piensa que todo anterior fue mejor, que todo tiempo Sí, anterior fue mejor, pero sí yo creo que algunas cosas que son fundamentales deberían, si no resucitarse, por lo menos reaplicarse adaptada a los nuevos tiempos, ¿verdad? Yo creo, doctor, que lo que funciona no hay que arreglarlo, ¿verdad? Si de pronto eso es algo que se practicaba y funcionaba, como usted da testimonio, pues de pronto quizá eso sea algo que deba restaurarse. De qué forma podríamos nosotros como iglesia del día de hoy, teniendo el reto de que, como usted dice, la tecnología, las redes sociales, todo eso, han alejado, escuchaba por ahí de que hace no muchos años, el límite de atención del ser humano era de 12 segundos y mm, que ahora en los últimos años eso ha bajado a 8 segundos. O sea que tenemos menos atención que un pez. O sea, es difícil tomar a un niño a que se siente y que nos escuche por más de 10 15 minutos. mm. Es un gran reto. ¿De qué forma considera usted que podríamos reaplicar, ya sea ajustando alguna cosa u otra, el tema de memorizar al tiempo que estamos viviendo? Una de las cosas que nosotros hacíamos cuando yo me criaba en la iglesia, pastor, eran los debates Mm. bíblicos. También teníamos como una forma de concurso. Por ejemplo, yo recuerdo que competíamos entre las muchachas y los muchachos y, por ejemplo, Sí. el libro de Jonás, me recuerdo tan claramente en mi adolescencia, esos fueron de los debates y competíamos para ver quién ganaba. Pero Wow. y entonces el debate se hacía con Biblia cerrada, no se hacía con Biblia abierta, cosa de que usted tenía que memorizarse todos los capítulos de Jonás. Una vez hicimos también, por ejemplo, el libro de la epístola de Pablo a Timoteo, donde debatimos entre los muchachos y las muchachas. Ujú. O sea, creo que en una forma innovadora y quizás como dijo Salomón, ¿verdad? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Es simplemente sería no reinventar, sino retomar algunas de las, Retomar. sí, algunas de las prácticas que teníamos antes, eh, porque creo que es importante que la palabra esté cincelada en la Mm. memoria, en la conciencia del creyente. Y entonces, especialmente esta generación, que como bien señalas, tiene tantos retos y tiene tantos enemigos, pudiéramos decir, enemigos que vienen en contra de los principios, de los valores, de tantas cosas buenas que nos enseña la palabra. Y es preciso que esta generación pueda eh, formarse con esos principios que tanto bien nos hicieron a nosotros como generación pasada. Siempre en medio de estas conversaciones hay preguntas e inquietudes que afloran y muchas veces uno se queda con esas preguntas y no las hace. Pues yo quiero invitarte a que rompas ese ciclo el día de hoy y por favor déjame saber cualquier cosa de la que quieras que hablemos y que nosotros traigamos a esta plataforma, en esta comunidad que crece y se expande. Por favor, si tienes alguna pregunta, algún tema, cualquier cosa, escríbelo aquí en los comentarios. Déjame saber y con gusto lo estaremos considerando para ya sea en un video o ya sea en una de nuestras presentaciones en vivo lo estemos trayendo. Por favor, escribe aquí en los comentarios. Bendición. Usted desde muy joven manifestó un deseo por la educación cristiana. Primero, entiendo que la educación personal, Sí, el tema de conocer, el tema de escudriñar, de memorizar, que es lo que estamos hablando en este momento. Y luego nace ese deseo de, pues, de sacar eso que está adentro, como dice la Biblia, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nació esa pasión y de qué forma comenzó a implementar? Porque una cosa es tener la pasión y tener el deseo, sí. y otra cosa es ponerlo en marcha. ¿Cómo se da eso que en la vida de Peter Ramos de que tengo el deseo, voy a enseñar y se abre el campo para la enseñanza? Mis primeros recuerdos de enseñar y de predicar, como te señalé al principio, pastor, vengo de un cuadro de hijos de 10 siendo el mayor. Entonces, yo sentaba a mis hermanitos en el piso, en el suelo, y yo me subía a lo que era el cajón de leche. Hmm. Para la generación de hoy no entiende lo que es eso,
pero el cajón de leche era que antes el lechero venía a la casa a vender la leche. Y entonces las botellas vacías se dejaban en el cajón y de acuerdo a la cantidad de botellas que había en el cajón, el lechero dejaba nuevos galones de leche. Ese cajón de leche se metía en la casa adentro a la noche y ese cajón yo lo viraba al revés, me trepaba encima de él y le predicaba a mis hermanitos. De hecho, lo que le predicaba era lo que yo escuchaba y yo repetía lo que yo escuchaba. Y muchas veces el mensaje mío simplemente era, te vas para el infierno, te vas para el infierno, porque eso era lo que yo oía, ¿verdad? Que te vas para el infierno. Pero esos fueron mis principios como niño. Y cuando no tenía mis hermanitos, cogía unas colecciones que yo tenía de unos muñequitos que vendían antes a los varones, que se llamaba el G.I. Joe, que era un soldado. Ya, Y yo claro. tomaba, yo tenía una colección bastante grande y yo los sentaba todos los G.I. Joe y yo le predicaba a los muñequitos. Pero ya en la adolescencia, la iglesia que yo pertenecía, la Casa de Dios en el barrio de Nueva York, pertenece a un concilio y ese concilio tiene un instituto bíblico. Y yo a los 14 años de edad quise entrar al instituto bíblico a estudiar, pero ellos tenían una política que no permitían a los jóvenes de 14 años entrar al instituto. So, Ujú. tuve que esperar a los 16, hicieron una excepción, mi pastor habló con el obispo del concilio y me aceptaron. Y ahí comencé yo a los 16 años a estudiar la palabra de Dios en una forma sistemática en el Instituto Bíblico del Concilio Latinoamericano. So, esa fue mi primera formación sistemática de preparación teológica. Ya luego entonces dice, voy a comenzar a sacar eso que está aquí adentro. ¿Cómo comienza ese sueño por establecer una organización en la que se enseñe? Ya más allá de los inicios básicos, de los estudios básicos de la palabra, como en el caso del Instituto Bíblico, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Cristiana, en el caso de que haya sido la Universidad Cristiana lo primero que haya desarrollado, o si de pronto antes de la Universidad Cristiana ya había algo más que había puesto en marcha. ¿Cómo fue eso? Pues pastor, siempre, por la gracia de Dios, tuve el privilegio de que yo pude estudiar. Ujú. Luego del instituto, fui a varias universidades cristianas americanas. También pude ir al New York Theological Seminary y sacar una certificación en estudios pastorales. Eh, pero me di cuenta de una dinámica que ocurría y era que casi todas las universidades cristianas y los seminarios no eran accesibles para la comunidad latina Mm. eh, en cuanto a los recursos. Entonces, nace en mí esa inquietud de que debiera de haber una institución, una fuente donde los ministros latinos puedan estudiar, no solamente prepararse teológicamente, pero que puedan desarrollarse en el campo académico, obtener sus títulos y sus certificaciones, pero a un costo módico, que no fuera tan extravagante. Entonces, comenzó en mí esa inquietud y le confieso que por más de quizás 15 años estuve acumulando información, archivando documentos, buscando recursos. Para aquel entonces no estaba el internet, so yo tenía cajas y cajas de material que iba archivando, guardando, para que cuando algún día Dios me diera el privilegio de tener esa institución académica cristiana, eh, pudiéramos tener recursos. Y ahí nace lo que primeramente se conoció como el Instituto de Desarrollo Ministerial que, Mm. latino, que era para comenzar esa formación. Después de 2 años, ese instituto lo tornamos en lo que hoy es la Universidad Cristiana. Y eso fue por la gracia de Dios en el 2003. So ya llevamos, si mi mente no me infiel, 21 años 21 con la años. Universidad Cristiana. Cuál ha sido la satisfacción más grande luego de haber comenzado con la Universidad Cristiana funcionando y viendo ministros graduarse e impactar a sus comunidades, sus iglesias? La satisfacción más grande, pastor, es la transformación que la palabra causa en el ministro, en el Mm. estudiante. Porque si le digo que es cambiar de idea o cambiar
filosofía o cambiar de postura doctrinal, no es ese el gozo. Es el gozo de ver cómo la palabra va transformando la vida, el pensamiento, donde usted ve que personas que entran con paradigmas, con Ujú. ideales, con filosofías, que no siempre están alineadas a la palabra. Porque una de las cosas que la educación cristiana debe de procurar, y quizá me estoy adelantando un poco, pero uno de los peligros de la educación cristiana es cuando no es educación bíblica, sino es la repetición, la formación, cuando se promueven ideales de hombre o Ujú. de organizaciones eclesiásticas y no la palabra de Dios, donde no hay una correcta interpretación del verso sagrado. Entonces, esa transformación, el testimonio de personas que nos dicen, yo entré aquí con una idea, con unos paradigmas, con una filosofía, pero esto me ha cambiado. Ese es el gozo, el ver cómo las personas crecen y maduran, porque creo que esa es la meta principal de la educación cristiana, la madurez, la formación del hombre perfecto dentro del creyente, dentro del cristiano. Hace 23 años había una realidad en cuanto a la práctica de la vida cristiana. Y puedo mencionar directamente, ¿verdad? En los Estados Unidos, que es donde comienza primero el instituto, que luego llega a convertirse en la Universidad Cristiana. Hoy en día, 2024, 21 años después, quizás de pronto se vive otra realidad en cuanto a la aceptación de la vida religiosa en sentido general, más allá del cristianismo incluso. O sea, hoy en día vemos una sociedad que entiende le da menos valor al tema de la práctica de la religión en sentido general, y el cristianismo no está exento de eso. ¿Presenta eso un reto para la universidad cristiana y para todo lo que es educación cristiana en sentido general, según su punto de vista? Sí, sin lugar a dudas, pastor, porque hay una realidad existencial. Estamos viendo la proliferación de muchos centros educativos, pero lamentablemente lo que pasa es que yo tuve un maestro muchos años atrás que de hecho hace unos años partió con el Señor, un paladín del Evangelio, un hombre que marcó mi vida en mi juventud por ser un instrumento tan valioso para el cuerpo, que fue el apóstol Luciano Padilla Jr. El apóstol Luciano Padilla Jr., un día impartiendo una clase en la escuela Logos que yo asistía, él dijo estas palabras y se quedaron en mí grabadas para siempre. Y esto hace más de casi 30 años atrás quizás. Él dijo que el peligro de las motivaciones incorrectas es, en cuanto a lo eclesiástico, que cada cual quiere tener su kiosco, Mm. pero nadie quiere trabajar con otro. Entonces, ese es un fenómeno que lamentablemente se da en el pueblo del Señor, lamentablemente. Y es que las personas dicen, yo quiero levantar mi propia institución, pero ¿para qué? No es para formar, no es para sumar, no es para añadir, no es para contribuir, es para decir, yo tengo mi propia universidad, yo tengo Ujú. mi propia escuela. Entonces, se hacen un logo, se hacen una misión, una visión y una junta y ya tienen una escuela. Sí. Pero la pregunta es que si están de veras contribuyendo a la verdadera formación de lo que es el cuerpo de Cristo. Y entonces, por decirte algo bien práctico, cuando yo inicié la Universidad Cristiana 21 años atrás, casi no habían universidades cristianas, latinas, casi no habían. A veces lo que había era un ramal latino de una universidad norteamericana, o sea, que hablaba inglés. Ujú. Entonces, pero hoy día, como decía bien el apóstol Luciano Padilla, todos tienen un kiosco, todos quieren tener una universidad, pero yo creo que hay que regresar a la intencionalidad, a la motivación. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve? Porque tiene que tener la meta, la educación cristiana tiene que tener una meta y un propósito que sea centrado en una misión dada por Dios y no simplemente por tener una institución. Me gusta mucho algo que usted mencionaba, y voy a eso que usted decía, pero me llegó a la mente mientras lo decía.
lo que dice la Biblia de que siendo muchos somos un cuerpo en Así es. Cristo. O sea, no se trata de que cada uno trate de ser una isla, porque nunca seremos un continente, sino que seremos un archipiélago. O sea, cuando todo el mundo Sí. tiene su pequeña porción de tierra. Y eso me hizo pensar en algo que usted mencionaba un poquito más atrás, lo relaciono con algo que también mencionaba ahora, y era el tema de cómo a veces llegaban estudiantes a la universidad y llegaban con pensamientos, con filosofías, con posturas, lo que sea, pero que la centralidad de la educación en la universidad cristiana, y que entiendo que debe ser en cualquier centro educativo que busque enseñar la palabra de Dios, es ir más allá del dogma de una organización específica, porque el dogma ya viene, ya todo el mundo viene con su dogma. O sea, Exacto. todo el mundo ya viene con algo preconcebido de la organización en donde conoció al Señor y comenzó una Mm. relación con Él. ¿De qué manera enfrenta a la universidad cristiana el hecho de que, supongamos que yo ingreso a la universidad cristiana, puede que tenga una postura que desde luego no violenta el fundamento de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Lo que es lo que es la fe verdadera, no violenta eso, pero de pronto usted tiene 5, 6, 10 alumnos que chocan en interpretaciones de cosas que no son salvíficas, Mm. pero que están todos de acuerdo en lo central de la palabra de Dios. ¿De qué manera, en el caso de la universidad cristiana, pues se puede manejar una situación como esta? En cuanto a lo Mm. que es la centralidad de la enseñanza cristiana como tal, por encima de interpretaciones privadas o muy particulares, digámoslo así, de organizaciones cualquiera que fuera. Bueno, pastor, menciona muchas cosas y la pregunta viene cargada Sí. con muchas cosas. Lo reconozco, lo reconozco. Viene cargada porque hay mucho que pudiéramos hablar en relación al tema. Pero permítame comenzar por aquí, Pastor Kevin. Eh, eh, Quizás es una confesión pública que te voy a hacer, pero mira, hablábamos al principio que estoy, por la gracia de Dios, predicando desde que tengo 8 años. Correcto. Pero sabe, Kevin, te tengo que decirte con mucha humildad y con quebrantamiento de corazón, honestamente, que por muchos años yo prediqué y enseñé lo que a mí se me había enseñado sin invertir tiempo de estudio personal, indagando si lo que yo estaba diciendo estaba alineado de veras a lo que la palabra enseña. Prediqué sermones, motivaba a la gente, a veces me encontraba más como un cheerleader, como un motivador y no un Mm. predicador. Me encontré repitiendo cosas que luego que las decía, me preguntaba, pero yo dije eso. Pero eso como que ahora pensándolo bien, no me tiene mucho sentido teológico, como que no encuentro la razón, como que no, estoy repitiendo cosas que no entiendo. Y, y tristemente, digo tristemente, pero a la vez digo gracias a Dios y a su gracia, una metamorfosis, un cambio radical comenzó en mí, en mi esposa y consecuentemente en la congregación que pastoreo por la gracia de Dios, donde tuvimos que sentarnos, el pastor Kevin, nos sentamos, tuvimos que pedir perdón, tuvimos que reanalizar, tuvimos que arrancar para poder plantar de nuevo, tuvimos que redefinir, tuvimos que hacer cambios y estamos en esa transición todavía. Estamos en esa jornada de reconsiderar qué es lo que estamos diciendo, porque creo que el problema ha sido que hemos repetido cosas, hemos eh, repetido cosas que no hemos entendido. Sonaron bien al oído, pero el espíritu la rechazaba y no fuimos sensibles a la voz de Dios, pero queríamos ser fieles a la organización, Mm. queríamos ser fieles a la tradición, no queríamos perder amigos, no queríamos perder seguidores, no queríamos perder socios,
Y por qué no decirlo, muchas veces no queríamos perder nuestra forma de ingreso y comprometimos el mensaje de la palabra de Dios por lo que nosotros pensábamos que quizás era la tendencia o era lo correcto. Pero tiene que llegar un punto en la vida de cada ministro competente. Tiene que llegar, pastor, y yo creo que tú sabes de lo que estoy hablando. Tiene que llegar un punto donde tú digas, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a perderlo todo. No importa mi reputación, no importa lo que la gente diga, no importa. Lo que importa es mi conciencia con Dios, mi integridad como ministro competente del nuevo pacto y que yo tengo un llamado al cual le tengo que ser accountable, que le tengo que ser rendir cuentas a Dios Ujú. sobre todas las cosas. Hola, quiero aprovechar este momento para darte las gracias. Gracias por entrar a esta conversación, por hacerle clic y por estar compartiendo con nosotros hasta este punto todavía y lo que falta de la conversación. Pero no quiero que te vayas sin antes hacer clic en ese botoncito que dice suscribirse. Suscríbete a este canal. Esta es una familia que crece y se expande y cuando te suscribes, pues eso garantiza que siempre vas a tener a la mano los nuevos videos que estamos transmitiendo. Así que por favor suscríbete, activa las notificaciones y déjale saber a la gente. ¿Y qué te ha gustado de esta conversación hasta ahora? Si hay algo que te ha impactado, me gustaría que puedas comentarlo en la caja, ahí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias, seguimos con la conversación. Cuando tenemos un conglomerado de gente que llega con diferentes puntos de vista, quizá de pronto no salvíficos, ¿de qué manera, así con esa misma valentía como usted ha hecho, por ejemplo, esta confesión, de qué manera puede la educación cristiana ser lo suficientemente valiente como para decirles, te respeto a ti, pero aquí está la escritura, y de pronto analizar un consenso en torno a temas que no son salvíficos y ser pragmáticos con temas que realmente son sí o sí de acuerdo a la palabra? Sí, precisamente gracias por traerme otra vez a la pregunta de la Universidad Cristiana, porque fue que me envolví mucho, No, no, ¿no? no, no se preocupe que yo reconozco que aquella pregunta Sí, era un saco de cosas, lo sí. reconozco. Pero, pastor, una cosa bien interesante que nos ocurrió y cuando hicimos la transición hace como 7 años atrás, pues yo tuve que sentarme con mi junta de directores de la Universidad Cristiana y tuvimos que hacer cambios drásticos porque como institución académica, teológica, pues teníamos un sistema bien tradicional de ofrecer los títulos académicos que ofrece la universidad. Y teníamos un currículo bastante tradicional, pero cuando recibimos el impacto de la revelación del nuevo pacto y de la gracia y entendiendo que nuestro llamado era formar creyentes y ministros según el orden del nuevo pacto y no de la tradición, pues comenzamos a hacer esos cambios. Entonces, somos bien transparentes. Si usted va a la página cibernética nuestra, si usted va a Facebook, si usted va a cualquier material impreso que tengamos de la universidad, pues somos bien claros en cómo proyectamos la visión de la Universidad Cristiana. En ese aspecto, somos transparentes, le explicamos a la gente. Como bien usted señala, pues tenemos una postura, tenemos una línea de pensamiento que seguimos porque somos intencionales en la educación. No estamos tirando puños al aire, como dice Pablo, ¿verdad? Estamos intencionales. Lo que nosotros hacemos es, nosotros respetamos después que sea seria y después que sea responsable la postura de la persona. La variación en la interpretación puede variar, pero como bien señalas, pastor, hay cosas que no se pueden negociar. Ujú. Un ejemplo clásico es que a veces recibo llamadas de personas interesadas en la universidad y la primera pregunta que me hacen, como me hizo un pastor recientemente, fue, ¿ustedes son trinitarios o son unitarios? Y yo, ¿pero qué tiene que ver eso? Pues la postura nuestra es esta, pero usted puede discrepar de mí y no podemos dividirnos, fragmentarnos. Y creo que eso es parte de lo que ha pasado con las instituciones académicas, que le buscamos cuál es la postura teológica
Y si no es de mi propia escuela, pues entonces la rechazo. O peor aún, la critico, la calumnio, la descarto. Inclusive nos separamos como hermanos. Yo soy testigo de hermanos que llorando me han llamado. Pastor, yo quería entrar a la universidad, pero mi organización me lo prohibió, porque dice que ustedes son liberales. ¿Liberales? ¿Qué es liberal? Qué liberal. Sí, tradúceme qué es liberal. Si hay alguien que no es liberal, es el pastor Pires Ramos. Somos bien conservadores en nuestras posturas teológicas, pero si discrepamos en una postura, digamos, escatológica o algo, pero eso no debe separarnos. En la Claro. iglesia que pastoreamos por la gracia de Dios, se lo decimos a nuestra gente. Usted puede creer en el rapto y yo no, que no es el caso, es algo hipotético, ¿verdad? Ujú. Pero eso no nos debe de separar el que podamos adorar juntos. ¿Qué mal hay en que si usted cree que el levantamiento de la iglesia va a ser a la tercera semana y media y que yo crea que sea a las 7? Pero eso no nos debe separar. Entonces nos fragmentamos tanto y lo primero que indagamos sobre la persona es cuál es tu postura, cuál es tu doctrina. En vez yo me recuerdo, pastor, había un corito que cantábamos en la iglesia, que yo me criaba, que decía, si en verdad eres salvo, di amén. Di amén. ¿Te recuerdas? Sí, claro, claro, claro. Entonces, hoy en día es, no, dime de dónde vienes, cuál es tu formación, y entonces nos fragmentamos. Y yo creo que la oración de Cristo, de Juan 14, es hasta que todos seamos Hasta que uno. todos sean uno. Así es, Todos así es, seamos uno. Creo que el así pastor es. Quitín Silva, que lo mencionábamos ahorita, escribe un libro que se llama Los extremos son malos. Y eso es el problema, que nos vamos a los extremos, Ujú. nos fragmentamos, nos dividimos. Y creo que el respeto mutuo y la hermandad cristiana debe de prevalecer sobre nuestras posturas teológicas. No, desde luego, y sobre todo eso eso que mencionaba, por ejemplo, el caso de la escatología. Yo tengo una posición escatológica muy conservadora, lo he puesto aquí de manifiesto muchas veces, pero siempre, siempre, y por alguna razón, una razón, digo, por alguna razón que yo no busqué, pero por Sí, alguna razón Dios me ha movido. De hecho, Dios me permitió por su gracia en algún momento, ¿verdad? Compartir incluso con la Universidad Cristiana algunos temas que rozaban el tema escatológico. Y usted conoce mi postura, pero siempre le digo a la gente, y esto es algo que lo menciono siempre al principio, cada sí, vez, y es que Dios, el propósito principal del tema escatológico, por decir algo, es sí. que Cristo viene y que implantará su reino, nuevos cielos, Amén. nueva tierra. El cuándo, el por dónde viene, cuál es el parkway que va a tomar, Sí, esos son detalles en los que nosotros podemos discrepar, podemos hablar, y no se puede ser dogmático. Siempre lo menciono. De hecho, tengo cantidad de material aquí en YouTube donde hablo de eso. Y al principio, lo primero que siempre, en lo personal, siempre digo es: con esto no se puede ser dogmático. Mire, los maestros, y esto usted me dirá si me corregirá, ¿verdad? ¿Verdad? Si estoy mal. Pero los maestros de la ley que esperaban la venida del Cristo, lo esperaban mal. Todos lo esperaban exacto. mal. Pero todos conocían las escrituras. O sea, Ujú. cuando los sabios de Oriente llegaron al palacio, a quien consultaron con respecto a dónde debía nacer el Mesías, fue a la gente que leía las escrituras. O sea, en cuanto a la interpretación del texto sagrado, más bien a la lectura del texto sagrado, todo el mundo estaba claro de dónde venía, de Ujú. Belén, que iba a ser un efrateo, que iba a ser de ahí, Sí, pero de cómo, de dónde, de qué iban a hacer en un pesebre, que la muchacha iba a ser de tal o cual, o sea, todas esas cosas, todo estaba mal. De hecho, tanto así que el mismo Cristo le dijo: ustedes leen la escritura porque entienden que ahí está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí habló Moisés, de mí hablaron los profetas, y aún así discrepaban. Y me voy más lejos. Yo pienso, doctor, que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice: ustedes unos dicen que son de Apolos, mm, otro de Cefas, otro de Pablo, otros de Cristo. Yo creo que las diferencias, las discrepancias mm, en las discusiones de muchos de esos hermanos quizás eran más profundas
que lo que nosotros pensamos. Por eso es que Pablo incluso amonesta en el caso, por ejemplo, a los Corintios, a los tesalonicenses, cuando les dice, señores, este es el orden, así es como va a ser, esta es la forma en la que se va a manifestar la venida de Cristo. Es porque había diferencias entre ellos. Entonces yo pienso que no, hacemos un favor muy flaco al cuerpo de Cristo cuando discutimos de cosas que solamente el Padre tiene en su sola potestad. O sea, realmente al final, y siempre lo digo, lo menciono, y perdón que me tome este tiempo, doctor, para decirlo, pero es importante porque he hablado aquí cantidad de veces sobre eso y siempre hago el énfasis. Al final, yo estoy en la conciencia de que cuando estemos en la presencia del Señor, Dios nos corregirá de muchísimas cosas que dijimos. ¿Entiendes? Ahora, ¿en dónde no debemos, entiendo yo, verdad? No debemos fallar. Bueno, en esas cosas que realmente nos unen como cuerpo. O sea, la manifestación del Cristo, el Hijo de Dios, la forma en la que vino en carne, la forma en la que resucitó, que subió al cielo, que intercede por nosotros y que vuelve. Ese es el fundamento principal, ¿verdad? Entre otras cosas que son fundamentales, pero creo que eso es lo neurálgico de la enseñanza cristiana para ser un seguidor de Cristo como tal. Es así, pastor, como tú señalas. Tristemente, eh, otra vez, creo que tenemos que reenfocarnos. Creo que tenemos la seria responsabilidad de reenfocarnos. Los puntos que no son negociables, Ujú. los puntos que no se pueden debatir, como la inspiración total de la palabra, la Trinidad, la obra consumada de Cristo en la cruz, la inspiración de la palabra, la unidad del cuerpo. Esos temas no hay que negociarlos y no hay que debatirlos. Pero en las otras cositas que nosotros podamos tener nuestra propia opinión o formación, por la razón que sea, porque a veces Claro. yo digo a veces, pastor, qué interesante, ¿verdad? Porque hay 4 evangelios, 4 perspectivas diferentes, Mm, 4 escritores viendo desde un ángulo diferente. Interesante que en un caso de corte pueden aparecer 10 testigos de un mismo caso y los 10 vieron algo diferente e ujú. interpretaron algo diferente según su cultura, formación, idioma, educación, cultura, todas esas cosas influyen en la postura que toma el testigo. Lo importante aquí es que seamos fieles a la esencia. El Evangelio de Cristo es lo mejor, es lo único, es la respuesta que Dios da a la humanidad para salvarla. Y debemos de enfocarnos en eso, en que es el Evangelio de Cristo. Y por supuesto, entendiendo que la cruz y la resurrección de Cristo redefinió todo. Así Todo es. es redefinido por la gracia, por la cruz, por la resurrección de Cristo y todo debemos de verlo desde esa óptica, que todo se redefinió. La mezcla de pactos es una de las cosas que más daño nos ha hecho a la iglesia, en mezclar pactos, no entendiendo que el pacto antiguo ya caducó y entonces el seguir enfocándonos en ese viejo pacto es lo que Pablo le dice a los Gálatas. ¿Quién nos hechizó? La palabra hechizar es embrujar. ¿Quién los embrujó a ustedes para que regresen otra vez a los rudimentos de la ley? Y Ujú. ese es un problema que estamos viviendo. Gente que quieren vivir la fe cristiana, pero mezclando los pactos. Entonces, la educación cristiana tiene que mantener esa postura. Volvamos otra vez. Como decimos en inglés, let's go back. Mm. Vamos a regresar al principio, al fundamento y vamos a ser claros en lo que Dios nos ha comisionado. La obra consumada de Cristo, doctor, eso es la base quizá principal de todo lo que estamos diciendo, porque todo reposa en esa obra, en ese consumado es su resurrección, la presentación de la ofrenda, de la primicia y Cristo estableciéndose como nuestro camino, verdad y vida hacia el Padre. Pero hoy en día, sobre todo hablando de educación cristiana,
gracias a Dios por estos medios, ¿verdad? Gracias a Sí. Dios porque hoy podemos poner una cámara, la gente puede coger hasta su celular, toma el celular, transmite y ahora mismo cualquiera puede ser un alumno, pero lo que es mejor o peor, cualquiera puede ser un educador. Y con eso han nacido cantidad de corrientes que si lo juzgamos desde el punto de vista de la obra consumada de Cristo, llamando las cosas que son iglesia, ¿verdad? Y todo a partir de ahí lo que es la iglesia de Cristo, volviendo a esos antiguos rudimentos que el apóstol Pablo aconseja a los Gálatas no volver, ¿quién los hechizó? Como usted menciona, eh, quizás a la luz de esas escrituras podríamos decir que muchas de las cosas que se están enseñando con respecto a volver al viejo rudimento, pues no es cristianismo. O sea, al momento en el que yo trato de predicar la gracia desde el monte Sinaí, y lo que es peor, no solamente la parte, quizás si se quiere, que me conduce hasta Cristo desde el monte Sinaí, sino regresemos al monte Sinaí y practiquemos el judaísmo desde el monte Sinaí. Me parece a mí que desde ese momento ya nos convertimos en otra cosa más que verdaderos representantes del nuevo pacto. Entonces, siendo así, doctor, hoy en día me parece que estamos frente a un reto entonces mucho mayor, porque estamos rodeados de hermanos que con mucha nobleza y buena intención, puede que quizás sin saberlo, están haciendo renacer los verdaderos antiguos rudimentos del Ujú. viejo pacto, pero que manejan el lenguaje iglesia, como me gusta llamarle, Sí, ¿verdad? Hablan el idioma iglesia, o sea, saben decir amén, aleluya. La mayoría vienen de una corriente pentecostal, además, lo cual hace que suene más iglesia para el hispano, sí. que es lo que mayormente conoce. Eh, ¿Cómo se enfrenta a eso a la luz pues número uno, del conocimiento del evangelio, de lo que es fundamental en el evangelio, siendo un educador del fundamento del evangelio y viendo este renacer de hermanos que una vez más, no lo digo de manera despectiva, quizá de manera hasta noble y con amor lo hacen, pero que quizás sin saberlo están tratando de volver al pueblo hacia el viejo pacto, haciendo menos poderosa la obra consumada de Cristo que usted mencionaba en la cruz. Sí. Pastor, esto está bueno. De verdad que me lo dijiste al principio, pero yo no pensaba que iba a estar tan bueno. No, yo Eh, sé que, mire, esta doctor, le advierto que esta es la primera de muchas. De hecho, yo creo que vamos a tener que hacer algo aquí en el estudio. Un día de esto lo voy a invitar amén. para Seguro que que sí. venga. Y porque nunca es igual. Dicen que nunca es igual la sustancia de cuando uno siente el Sí. calor del otro. Mira, escribí esto que lo leí los otros días y lo tuve que escribir porque de veras que me chocó Ajá. verdad, la verdad. Y estoy respondiendo a la pregunta de lo que es la enseñanza y la educación cristiana. Okay. No apunté quién fue que lo escribió, pero me gustó mucho y lo voy a citar. Dice, los errores de un dentista se extraen, Mm, los errores de un cirujano se sepultan. Los errores de un arquitecto se derrumban, pero los errores que un maestro enseña se quedan para siempre, se proliferan y dañan a una generación. mm. Eso a mí me chocó tan profundamente porque es tan cierto. Importante. Los errores que cometimos como maestros, que enseñamos, ya están allá afuera. Kevin, Pastor, yo sé que recordarás quizás en los días donde se grababan los cassettes, donde se grababan las cintas de antes. Sí, claro. Todavía conservo, todavía conservo algunas de recuerdo y inclusive tengo volúmenes y volúmenes de sermones escritos que aquel entonces no había computadora, los comencé a hacer a mano, luego a la maquinilla y luego a computadora. Pero es interesante que regresar y ver o escuchar lo que dijimos y yo decir, yo dije eso, Mm, pero yo dije eso, oh my God. Y cuánto quisiera volver atrás al tiempo
y retomar esas palabras o borrar esos sermones por los errores que dijimos. Y lo triste y quizás el pesar más grande mío es pensar cuántas personas oyeron eso de un instrumento que Dios estaba utilizando, pero que no estaba totalmente formado todavía. Y dije tantos disparates y ellos lo creyeron. Y ellos lo creyeron, pastor. Y formaron sus vidas cristianas basado en eso. Entonces, volviendo otra vez al tema que planteas de cómo lo hacemos, bueno, eh, yo creo que es un plan intencional de regresar. Lo hicimos en la Universidad Cristiana y lo hicimos también con la iglesia que pastoreamos. Es retomar todos los temas básicos, fundamentales, cardenales de la fe cristiana. Puntos cardenales, doctrinales, teológicos, todos. La escatología, la doctrina de la salvación, la mayordomía cristiana. Y ahora comenzar a analizarlos a través del lente del nuevo pacto. Porque, por ejemplo, algo bien sencillo como la mayordomía cristiana. Cuando nosotros vamos a enseñar, por lo menos en la gran mayoría de los casos, porque no puedo generalizar, pero en la gran mayoría de los círculos cristianos, cuando vamos a hablar de mayordomía, el primer texto que sacamos a reducir es Malaquías 3:10. ¿Es que el diezmo no es bíblico? No, porque el diezmo antecede a la ley. Eso lo sabemos. Pero en el nuevo pacto no es el 10%, es el 100%. Dios no exige de nosotros el 10%, exige todo. Todo. Todo es de Él. En el nuevo pacto la mayordomía no es el 10%, es el 100%, todo es de Él. Cuando vamos a las cartas paulinas, descubrimos que cómo damos en la gracia, según Dios nos haya prosperado. Entonces, no es el legalismo o el diezmo desde el punto de vista legal, del legalismo, de la ley. Es el diezmo como una medida de gracia para yo comenzar a dar, pero si puedo dar el 20, voy a dar el 20. Y si puedo dar el 50%, voy a dar el 50%, porque es según Dios me haya prosperado. Dios Mi lo mío. trabajo como pastor, como maestro, como educador, es sentarme y enseñar correctamente los principios de la mayordomía sin intimidar, sin asustarle a la gente de que por eso es que no prospera, por eso es que no tiene dinero en el banco, por eso es que no... ¿Me explico? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese tema es un programa en sí mismo, doctor. Ese es un programa en sí mismo porque me gusta mucho el tema de que es todo. O sea, cuando es algo que siempre mencionamos en nuestra congregación, incluso cuando llega el momento de diezmar, porque le decimos a la gente, número uno, que lo que primero que se diezma no es el dinero que usted da, es el corazón con que se da. Eso es lo primero. Por ejemplo, Jesucristo dice, estoy parafraseando, ¿verdad? Esto no es lo que Cristo dice, pero la moraleja de lo que él está enseñando es que si nuestro corazón no está bien puesto, nuestro tesoro está mal. Porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Por eso él dice, cuando vas a dejar tu ofrenda en el altar, déjala y ve y reconcílate con tu hermano. O sea, a menudo le decimos a la gente, si tu ofrenda, la que dejas en el altar, lo estás haciendo con un corazón contaminado, la iglesia la recibe y la institución va a hacer uso de ese dinero. Seguro. Pero tu corazón está mal puesto, por tanto, el Dios que recibe la ofrenda de tu corazón no computó lo que tú hiciste. No, ahora bien, cuando se trata de, por ejemplo, el tema de un 10, un 20, un 15, primero vamos, tomando en cuenta lo que realmente los judíos daban, todo el sistema. El primero es que el diezmo era todo un sistema, usted lo sabe. Un sistema que tenía que ver con diezmos que se daban no a la semana, no al mes, sino diferentes diezmos, más otras muchísimas ofrendas. O sea, el judío terminaba dando un porcentaje altísimo de lo que ganaba. Y Cristo lo que hace no es que él baja la barra, como usted mencionaba, porque alguien podría escuchar y hasta malinterpretarlo. No, es entender la mayordomía. Cristo sube la barra cuando él dice que tú amarás al Señor tu Dios con todo. Exacto. Con todo, con tu corazón, tu alma, tu mente. Y a menudo me gusta decirle a la gente que cuando Cristo dice y con todas tus
fuerzas, es con toda tu generación de riquezas. Entonces yo le digo siempre le digo a la iglesia, ¿cuánto es lo de Dios? Y cuando alguien contesta el 10%, digo, no, de Dios es todo. O sea, el 100%, pero no solamente, como decía el antiguo pacto, no solamente el 100%, o en el caso del antiguo pacto, el 10% de mi grano, del ganado, del animal. No, es el 100% de todo lo que yo soy. O sea, no solamente de lo que yo he producido, sino incluso de la capacidad que tengo de producir. Es como que el impuesto ha sido dado antes de que antes de que la semilla dé el fruto, ya el impuesto está. Y yo lo hago porque como yo soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, he sido puesto en el olivo y soy parte de algo más grande que yo, ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Todo lo mío, todo lo que soy, es de Él. Si estás en Nueva York y estás buscando un lugar donde adorar, yo quiero invitarte a Cúspide Church. Nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde y créeme que cada día estamos más y más y más deseosos de recibir a gente como tú. Si quieres recibir información sobre lo que creemos y de cómo llegar en donde nos estamos reuniendo, pues por favor, con muchísimo gusto, puedes escribirme aquí en la caja de los comentarios o si lo deseas, puedes también ponerme un mensaje entrando a mi página web pastorkevinross.com. Cúspide Church, todos los domingos a las 4 de la tarde, si estás en Nueva York o estás cerca. Yo digo que el mensaje, me gusta mucho el mensaje del Evangelio por todo lo demás bueno que tiene, es porque el mensaje de la cruz es un mensaje que puede predicarse tan simple como el corito que decía: en la escuela bíblica yo aprendí que Jesucristo murió en la cruz y toda su sangre la derramó por mí. Esa palabrita, si la tomas y la recibes en tu corazón y lo confiesas con tu boca, eso te salva. Pero puede ser predicado así de simple, como puede irse uno más profundo si quiere. No deja de ser el evangelio que es, no se convierte en otro evangelio, pero ese evangelio es entendido a todo el mundo, o sea, a todo nivel educativo, a todo coloquio, lo que sea. ¿De qué manera tenemos nosotros acceso a esa iluminación, ese conocimiento de la palabra? Yo creo que lo más práctico y lo más quizás básico es otra vez regresar a lo básico, regresar a lo fundamental. El Espíritu Santo os guiará hacia toda verdad y toda justicia. Lo dijo el maestro. Entonces, si tenemos una relación con el Espíritu Santo, indagamos en su presencia, buscamos en su palabra, y por qué no añadir a eso que hay dones que Dios ha dado a la iglesia. Hay dones que Dios ha dado para la mutua edificación. Entonces, hay personas que Dios les permite luz en ciertas áreas que al compartirla con nosotros, pues nosotros también somos expuestos a esa verdad. Entonces, yo creo que es cuestión de permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Creo que hemos complicado la cosa. Lo hemos complicado tanto. La gente va de conferencia en conferencia buscando una palabra profética. La gente va de congreso en congreso. La gente va buscando el paño bendecido, el agua bendita, el vino, no sé qué más. El agua del mar río, del río de Israel. O sea, la pluma bendecida. No sé qué más superficial, trivial, temporal. Nosotros podemos seguir permitiéndole al pueblo de Dios que siga en ese estado de infantilismo espiritual. Yo creo que el llamado a los ministros competentes del nuevo pacto para la iglesia contemporánea, para la iglesia del siglo XXI, es una educación cristiana que esté basada en la palabra de Dios, regresar a la palabra, que dejemos, yo le decía estos días a la iglesia, mire, está bueno leer libros, yo tengo la disciplina de por lo menos un libro al mes, tratar de leer, pero si leo un libro al mes, me debo de leer 2 libros de la Biblia por mes. O sea, hay que regresar a la Biblia, no podemos reemplazar el estudio bíblico por buenos libros de buenos hombres y mujeres de Dios que escriben. Amén, celebro los autores cristianos. Gracias a Dios por los autores cristianos. Pero la lectura de la palabra,
no puede ser reemplazada por buenos libros. De la misma forma, otra vez, volviendo a lo básico, de la misma forma que nada puede reemplazar la oración en la vida del creyente. Y una oración de intimidad con Dios. Porque yo puedo orar mientras estoy guiando. Yo puedo orar mientras estoy cocinando. Yo puedo orar mientras estoy haciendo mis tareas cotidianas. Pero ese tipo de oración no puede reemplazar mi tiempo privado de exclusividad con Dios, donde no estoy entretenido con otras cosas. Esa oración privada, entrar, lo que dijo Cristo, entrar a tu closet, entrar a tu área privada para intimar con Dios. Eso tampoco se puede reemplazar. Entonces, en cuanto a la revelación, vuelvo y recalco que ya la revelación está dada. Lo que pasa es que no hemos recibido la luz porque no nos hemos expuesto a la luz. Entonces, ¿cómo me expongo a la luz? En la búsqueda, en la oración y escuchando maestros y ministros competentes que ya tienen luz sobre esos temas. Porque yo tengo que entender, por ejemplo, hablando bien acá, ¿verdad? En el campo de la escatología, no es mi área fuerte. Yo lo reconozco. No es mi área fuerte, pero ¿qué yo hago? Me expongo a predicadores, a maestros que tienen más luz de ese tema para yo aumentar mi conocimiento y entender la revelación que está dada. Una de las cosas que nosotros hicimos algunos años atrás, y de hecho lo estamos repitiendo, es que el libro de Apocalipsis, y de esto tú puedes hablar con propiedad porque manejas bien el tema, pastor, es que el libro de Apocalipsis era visto como un misterio tan complicado y tanto miedo que se le metía a la gente. Y tantas definiciones, la bestia, el 666, el anticristo, bueno, pero Apocalipsis 1:1 te da, ¿qué es Apocalipsis? Dice la revelación de Cristo. Entonces, Apocalipsis no es tanto misterio, es simplemente la revelación de Cristo. Yo tengo que ver a Cristo en todo lo que se ve en Apocalipsis, en todos sus capítulos. Correcto. Entonces, regresar, es regresar. Nosotros hemos, para una forma práctica, te comparto que todo, la salvación, la mayordomía, todo, la escatología, el bautismo en agua, la Santa Cena, todo eso lo hemos tomado otra vez de nuevo y lo estamos analizando a través del nuevo pacto. Porque no es la Pascua judía, es algo diferente lo que la iglesia está llamada a conmemorar. Entonces, todo eso hay que sentarnos con tiempo, sin prisa, con calma y analizarlo y regresar a la mesa a aprender de Cristo. En estos días he adoptado un slogan, un lema que me gusta mucho y es: yo no aprendo Biblia, yo aprendo a Cristo. La palabra. Yo aprendo a Cristo. Mi llamado es aprender a Cristo, a ser como Él, a adaptar la cultura, la naturaleza, la mente, el pensamiento, el sentir, que yo llore por lo que llora Dios, que yo ría por lo que ría Dios, que lo que a Dios le causa molestia, me cause molestia a mí, si se puede permitir el término. Pero es ser como Él. El llamado nuestro no es a tener Déboras y a Rebecas y a Esther en la iglesia, es tener a mujeres que reflejen a Cristo, es tener a hombres que no sean como David, ni como Saúl, ni como Sansón. Yo me recuerdo los días que yo quiero ser como David, y ahora yo quiero ser como Cristo, como Cristo, como Cristo. Sí, es muy interesante, sobre todo con eso de personajes del Antiguo Testamento, porque estamos acostumbrados a verlo de manera prescriptiva, los personajes del Antiguo Testamento. O sea, como que es una receta, como que usted tiene que ser como David, o usted tiene que ser como Abraham, o tiene que... Sí. Y sí es cierto que esas personas tuvieron sus luces, también tuvieron muchas sombras, y eso no les quita, desde mi punto de vista, eso al contrario, hace ver que fueron personas con la necesidad de que un redentor viniera al mundo, en lo cual vemos también, como usted menciona, a Cristo. O sea, porque la gente ve al valiente David, pero entonces no quiere ver al adúltero David. Y las dos son parte de la misma persona. Yo veo al valiente Sansón,
pero veo también al flojo Sansón, que fue alguien que no pudo mantener el pacto y la relación con Dios de la manera en la que estaba acordada para su vida. Entonces, los personajes del Antiguo Testamento, nosotros estamos enseñados a verlos de manera prescriptiva, cuando en la Biblia eso aparece de manera, desde como lo veo, es de manera descriptiva. O sea, me está enseñando quiénes son y me está diciendo que son seres humanos con fallas, seres humanos con debilidades y seres humanos que con el poder y la fuerza de Dios en ellos pudieron hacer cosas, como dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Cuando nos da toda la gente que se menciona en Hebreos capítulo 11, fueron seres humanos con necesidades que encontraron en la fe en el Todopoderoso la salvación de lo que buscaban. Nosotros hoy en día tenemos más que lo que ellos tuvieron, en el sentido de que ellos saludaban de lejos la promesa, doctor. Pero hoy en día la promesa no solamente la hemos conocido, se nos ha revelado y por parte de su plan, ahora le dio con que también, bueno, no que le dio, porque no fue algo de repente, ¿verdad? Pero ahora Él vive en nosotros, ya no vivo yo, sino que la promesa, la justicia de Dios, ahora vive en nosotros, con lo cual ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y si a Cristo lo conocí según la carne, ya ni eso importa, porque el hombre espiritual ve, analiza las cosas y vive las cosas de manera espiritual. O sea, Cristo vive en mí. Siempre en medio de estas conversaciones hay preguntas e inquietudes que afloran y muchas veces uno se queda con esas preguntas y no las hace. Pues yo quiero invitarte a que rompas ese ciclo el día de hoy y por favor déjame saber cualquier cosa de la que quieras que hablemos y que nosotros traigamos a esta plataforma, en esta comunidad que crece y se expande. Por favor, si tienes alguna pregunta, algún tema, cualquier cosa, escríbelo aquí en los comentarios. Déjame saber y con gusto lo estaremos considerando para ya sea en un video o ya sea en una de nuestras presentaciones en vivo lo estemos trayendo. Por favor, escribe aquí en los comentarios. Bendición. ¿Sabe, pastor? Creo que la iglesia, y tengo mucho cuidado cuando generalizo, ¿verdad? Pero creo que en esta etapa de mi vida siento un peso de responsabilidad de corregir algunas cosas que yo fui parte de ese sistema, yo fui parte de ese mal como maestro y predicador de la palabra. Pero nosotros, la iglesia del siglo XXI, no puede seguir enamorada de las sombras y los tipos. La iglesia del siglo XXI no puede seguir enamorada. Que mucho nos ha gustado los tipos y las sombras, cuando una vez que llega lo real, ya la sombra y el tipo no hace falta. Todo eso fue un ayo, todo eso fue algo que nos condujo, que apuntaba a algo. Pero una vez llegado lo real, ya no hace falta la sombra, ya no hace falta. Volviendo otra vez al tema anterior de la revelación, pastor. Este domingo Dios me dio un mensaje para la iglesia y parte de lo que compartía con la congregación fue la diferencia entre entender algo cognitivamente y entenderlo espiritualmente. Y el caso que me trae a colación la palabra es el mismo caso de Juan el Bautista. Conoces bien la historia en Lucas 1, cuando Juan, Elizabeth y María están embarazadas y se encuentran en una montaña, dice Lucas 1, y dice que cuando María entró a la casa de Elizabeth y de Zacarías, saludó a María, a Elizabeth, la saluda. Y dice el escrito sagrado que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el bebé que estaba dentro de ella brincó. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué brincó el niño? Y lo tuve que ver con una lupa espiritual, porque tuve que entender que me parece, y quizás es una hipótesis mía personal, pero me parece que ese bebé, en estado todavía de estar conectado al cordón umbilical de su madre, en un estado de inconsciencia cognitiva, entendió en el espíritu que el bebé que estaba en María era Jesús. Algo pasó en él, a tal punto que dice la Biblia que Elizabeth fue llena
del Espíritu Santo. Yo digo, wow, aquí, ahí en el mundo espiritual algo pasó. Porque un niño no va a brincar y una mujer va a ser llena del Espíritu Santo simplemente porque el niño brincó. Pero interesantemente, en Lucas 7, luego vemos a un Juan el Bautista despierto, ya adulto, que tiene sus discípulos y manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él era el Mesías. O sea, la revelación no se recibe con los 5 sentidos. Y esto ha sido el problema nuestro, que si no me hace sentido, no puede ser verdad. Uh-huh. Y la verdad de Dios no siempre hace sentido. La verdad de Dios no siempre hace sentido a los sentidos carnales, porque los 5 sentidos carnales o naturales me conectan con el mundo natural, pero en el mundo espiritual, mis 5 sentidos no sirven para entender las cosas de Dios. Cristo lo dijo de esta forma: lo que es de la carne, carne es. Así es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y las cosas del espíritu, la profundidad de Dios, la revelación y los misterios de Dios no se pueden explicar ni razonar. Cristo no es para que se razone, Cristo es para que se revele. ¿Qué es lo que Pablo habla de la gracia? Esto se me reveló a mí. Dice Pablo, esto fue por revelación que yo lo recibí. Bueno, me parece muy interesante. Es un tema bien profundo. De hecho, estoy ahora mismo, hice un video hace mucho sí. Y lo tengo aquí en la plataforma de YouTube hablando de eso. El video se llama Respuestas. Y habla exactamente del momento en el que Juan, sabiendo lo que Cristo estaba haciendo, le manda a preguntar a Cristo con sus discípulos: ¿eres tú lo que usted menciona, verdad? ¿O tenemos que esperar sí. a otro? Y me gusta mucho el hecho de que Cristo le responde a Juan con lo que él sabía. Sí. O sea, él le responde a Juan con los milagros que Juan ya le constaba que Cristo estaba Exacto. haciendo. Pero eso es, o sea, me gusta mucho eso. Y estoy hablando también en un video que estamos en producción ahora. Bueno, no quiero adelantarme mucho a lo que digo en el video, pero básicamente tiene que ver con el tema de que hay cosas que nos son ocultas, no porque sean un misterio, sino porque no son un secreto en el momento en el que estamos. Y voy a adelantar un poquito, ¿verdad?, de lo que digo allí, pero es que recientemente tuve que hablar con un niño, uno de mis niños, y al hablarle a mi niño sobre algo que me preguntaba, que a él le parecía que era el descubrimiento más grande, porque tenía que ver con el tema de la reproducción humana, al que tenga sí. oído para oír, oiga. Mi hijo se sorprende de que eso es algo que yo conocía y él no. Él ya grande, según él, ¿verdad? Un niño adolescente ya con su cerebro desarrollado. Entonces la idea es como, ¿y tú sabías todo esto? Digo, sí, papi, lo sé. Antes de que tú nacieras ya yo lo sé. Entonces eso al final, pues, la reflexión que le hago al niño es: imagínate cuántas cosas hay que yo sé, que tú no sabes, y que simplemente yo no te las puedo decir. O sea, ¿te imaginas que yo te hubiese dicho? Entonces le mencionaba a una primita que tiene mucho más pequeña que él, y le digo: imagínate que a fulana tengamos esa conversación con ella. ¿Qué te parece a ti? Me dice: no, papi, no, ¿cómo se le puede decir algo así? Le digo: exactamente. Asimismo, hay muchas cosas que yo sé que yo no te las puedo decir. Ahora, lo que yo sí te pido es que tú confíes en mí. O sea, confía en que yo siempre voy a querer lo mejor para ti. Me parece que eso es exactamente nuestra relación con Dios, ¿verdad? Como usted dice, no todo es para ser entendido. Exacto. Sino que hay cosas que tienen que ser reveladas, y cuando son reveladas es en el momento en el que aquel que revela entiende que estamos listos para eso. No es que esas cosas no están ahí, están, y de pronto quizá hasta es parte del plan de Dios que nosotros las conozcamos. Simplemente no ahora, no estamos listos, no es el momento. Y yo creo, doctor, que en ese sentido, todo lo que hemos hablado hoy, y que aquí podríamos durar, yo creo que horas, porque yo creo que cada paréntesis que hemos tenido puede ser un tema en sí mismo. Sí. Pero yo creo que nada de esto es posible sin por lo menos un mínimo de educación cristiana.
es importante el tema de la educación cristiana y yo siento, quizá estoy equivocado, pero siento que estamos siendo negligentes en cuanto a la educación sistemática. Eh, Profundizar un poco más, no solamente nosotros en nuestra intimidad, sino en de pronto ser parte de una institución como la Universidad Cristiana o, y me disculpa, ¿verdad? Pero para que nadie vaya a creer que estoy haciéndole publicidad exclusiva a la Universidad Cristiana, aunque sí hay una relación de afecto, pero educarse sistemáticamente en las escrituras, conocer de algún sitio donde se pueda aprender y procurar aprender. Eh, ¿Qué consejo le da usted a ese creyente que está allá afuera, que ha escuchado esta conversación, que se ha quedado con nosotros todo este tiempo Sí. y que dice, yo tomo la palabra del doctor Peter Ramos, yo quisiera profundizar más y conocer más de la palabra de Dios? ¿Qué consejo usted le da? Y me gustaría que ahí, en ese mismo consejo, le diga por qué es importante que entre en una educación cristiana como tal. Creo, pastor, y gracias por la pregunta, porque creo que nos ayuda a ir eh, dándole un matiz sólido a esta conversación que hemos tenido. Creo que una iglesia saludable educa a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Eh, Creo que tenemos que retomar otra vez el estudio sistemático intencional de la palabra de Dios. Eh, a base de experiencia personal, te comparto que cuando comencé a pastorear 20 años atrás, una de mis preocupaciones era qué predico los domingos. Y yo pensaba que tenía que, como había 52 domingos en el año, que yo tenía que predicar 52 mensajes diferentes. Por muchas razones, ¿verdad? Por la formación, por la tradición, por pensar de que la gente quiere oír algo nuevo todos los domingos. Uh -huh. Y me enfocaba en eso. Pero de algunos años para acá entendí que el tiempo tan valioso de lo que es la enseñanza y la prédica, debemos de ser intencionales. Y una de las cosas que enseñamos en la Universidad Cristiana, por ejemplo, entendiendo que la gran mayoría de nuestros alumnos son ministros, pastores, muchos de ellos, y que a veces, por la razón que sea, a veces los pastores estamos aprendiendo solos, estamos aprendiendo de otros, y los errores de otros los cometemos nosotros también. Pero creo que esta plataforma que Dios nos regala de la Universidad Cristiana y otras más, al igual que esta plataforma virtual, de poder ir cambiando ideas, paradigmas. Y entonces, en cuanto, por ejemplo, a la predicación, de 7, 8 años para atrás, yo no me enfoco en 52 mensajes que tengo que predicar. Yo me enfoco en 12, uno por mes. Y ese mensaje lo desgloso en 4 sermones. Hermoso, está bueno eso. Trabajo por series, trabajo por series. Lo aprendí nos ha ayudado tanto porque en el caso nuestro particular, y es muy particular, y no particular exclusivo, pero de los ministerios bilingües, por ejemplo, el ministerio nuestro es totalmente bilingüe. Todo se traduce, incluyendo las canciones y la prédica por ahora se traduce simultáneamente desde la plataforma. ¿Qué pasa? Si yo voy a desglosar un mensaje dominical en 45 minutos, yo tengo que estar consciente que mi traductor necesita 45 minutos para traducir. ¿Qué implica eso? Que entonces estamos utilizando... Hora y media. Exactamente. Entonces, usted acaba de decir anteriormente que el tiempo de atención, averaje de las personas hoy en día son peores que el de un pescado, ¿verdad? De un pez. Sí. Entonces, ¿cómo retenemos a la gente oyendo por 1 hora y media? No se puede. Entonces, tampoco puedo ser fiel a lo que es el delivery, el llevar el mensaje que Dios me está dando para llevar a la comunidad. Si lo hago con prisa y no tengo el tiempo para, por así decirlo, triturar, desglosar, romper, break down ese mensaje. Entonces,
el sistema de series mensuales me da la habilidad de yo predicar ese mensaje que es tan largo, tan amplio, como Dios me lo ha dado, en 4 domingos separados. Entonces, eso es parte de lo que le enseñamos en la Universidad Cristiana. Pastor, usted no tiene que tener prisa de predicar 52 mensajes como que el tiempo se le va a acabar, como que el tiempo se... Coja su tiempo, haga un plan, desarrolle 12 temas. Y es una idea, ¿verdad? Pueden ser 24 temas que usted va a desarrollar. Y también les enseñamos a los estudiantes que debemos de ser intencionales en algunas cosas que sí hay que hablarlas. Por ejemplo, por lo menos una vez al año se debe de hablar de mayordomía. Por lo menos una vez al año se debe de hablar de los puntos cardenales del Evangelio, la Santa Cena, el bautismo, la segunda venida del Señor, temas así. Pero en cuanto a la educación cristiana, pues vamos a hablar los temas que son de relevancia para la madurez. En el nuevo pacto, los dones están dados para la edificación del cuerpo. No estoy predicando o enseñando para entretener. No tengo una agenda que tengo que cubrir. Tengo una misión. No es una agenda, es una misión y es la edificación del cuerpo. Que todos lleguemos a la estatura del hombre perfecto. Y el hombre perfecto es Cristo. Hermoso, doctor, hermoso. ¿Cómo ser parte de la Universidad Cristiana? Si alguien está interesado en ingresar y ser parte de la gran comunidad de alumnos. Sé que están en diferentes estados y sé que hay ramales incluso en otros países. Yo sé que la Universidad Cristiana ha llegado muy lejos. ¿Cómo puede alguien entrar? Bueno, actualmente, después de la pandemia, estamos completamente virtual. Tenemos escuelas afiliadas a nosotros que sí son presenciales en diferentes lugares, pero la sede la estamos corriendo virtualmente. Las clases son una vez al mes y la forma de contactarse con nosotros es a través de la página cibernética, que es bien sencilla, launiversidadcristiana.org. Esa es la página virtual nuestra, launiversidadcristiana.org. También estamos en Facebook con el mismo nombre, launiversidadcristiana.org. Nos busca en Facebook y ahí estamos. Y por supuesto, ahí estará nuestro correo electrónico, estarán nuestros números de teléfono que puede llamar para más información, pero todo se inicia con un profundo deseo de indagar sobre las verdades de esta gracia maravillosa y de este pacto que nos compete a nosotros. Me parece hermosísimo. Muchísimas gracias, doctor. Oh, y a propósito, ustedes están en New Jersey. ¿Cómo llegamos a su congregación? ¿Cuáles son los horarios de servicio? La gente que está por ahí cerca. Pues nuestra congregación se identifica como Congregación Vida en Cristo. Estamos ubicados en el pueblito de Elmwood Park, en New Jersey. Estamos apenas a 25 minutos de Nueva York, 10 minutos de Patterson, para que tengan un punto de referencia. Y estamos en la 21 de la Church Street, en Elmwood Park. Nuestras horas de reuniones los domingos es a las 11:30 y los jueves estamos en nuestra escuela de vida, que es nuestros estudios bíblicos, a las 7:30 de la noche, y los estudios bíblicos se transmiten por Zoom si alguien quiere unirse a la escuela de vida, y los domingos se transmite el mensaje dominical. Doctor, yo creo que hemos tenido una conversación bastante sustanciosa. Creo que de aquí se puede sacar muchísimo y quiero felicitar de manera muy especial su trabajo, todo el tiempo que le ha dedicado a la obra del Señor y al Señor de la obra, y gracias también por su valentía y gracias también además por sus años de servicio en el entrenamiento de ministros competentes de el cuerpo de Cristo, del nuevo pacto, y de gente que ha querido pues durante mucho tiempo pues formalizar sus estudios y no solamente conocer, sino una vez más hacer formal aquello que sabe. Pues muchísimas gracias por haber sido un instrumento de bendición y de gracia para muchísima y muchísima gente. Si quiere dar unas palabras finales para toda la gente que nos escucha en este momento, sabiendo, doctor, que el compromiso está hecho. Yo sé que la gente va a querer seguir teniéndole por aquí y que sigamos compartiendo temas como este y muchos más. Se me quedaron muchas más cosas, pero aquí se nos van 3, 4, 5 horas, que no sería un problema. Si estuviera aquí presencial, mire, que le saco el jugo, pero algunas palabras finales. Mi respeto, pastor, mi admiración
y mi reconocimiento a la gran labor que también estás haciendo dentro del don y la gracia que Dios te ha dado y a través de los años de igual forma. Aunque no nos comunicamos con tanta frecuencia, pero nos seguimos a la distancia y tenemos el testimonio de nuestro espíritu de que eres un ministro competente del Señor y que estás aportando algo de valor a la edificación del cuerpo. Gracias por considerarme, para invitarme a tu programa y para mí un privilegio. Estoy a tu orden y a nuestra audiencia virtual de igual forma. Estamos para servirle en toda la capacidad que Dios nos pueda otorgar. Amén, doctor. Muchísimas gracias. A todos ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Es bien sencillo. Lo único que hay que hacer para seguir escuchando conversaciones, escuchando y viendo conversaciones como esta. Aquí no estamos buscando, como decía el doctor, no estamos buscando simplemente entretener. De pronto, digo simplemente porque aunque esto no es entretenimiento, pero sabe que a mí, este tipo de cosas me entretiene. Esto es, doctor, yo soy de los... Hay dos tipos de consumidores de YouTube. Están los de corto contenido y los de contenido largo. Yo hago de los dos contenidos. Pero le confieso que yo como consumidor, yo soy un asiduo consumidor de contenido largo. Qué bueno. Yo pongo conferencias de 3 horas, 4 horas, de hora y media, de 2 horas, aunque no las escuche todas de una sentada, pero como yo la mayoría de contenido que consumo, lo consumo mientras estoy en el carro, entonces lo que yo hago es que yo pongo un video largo y ahí me voy. Y si nada más pude escuchar media hora, 40 minutos, pero en la próxima sentada en el carro vuelvo y pongo el mismo contenido y así, o sea, siempre estoy siguiendo mucho contenido largo. Pero si ustedes quieren seguir pues disfrutando del contenido edificante que tenemos en esta familia que crece y se expande, y además de eso quieren invitados como el doctor Peter Ramos y gente que tiene la capacidad de poder llevarnos, doctor, atienda esta, a un nuevo nivel. Si usted es de los que quiere conocer más de la palabra de Dios, ya fuera de toda broma, y quiere conocer también la actualidad, no solamente de lo que pasa en las noticias, de lo que está pasando en el mundo, sino también de la forma en lo que eso aplica con nuestra práctica de la fe, y además de eso también, que es lo más importante, conocer sobre la palabra de Dios, pues aquí estamos. Esto es lo que hacemos en esta comunidad. Somos una gran familia y si usted es de los muchos que viene, nos consume, ve los videos y no se ha suscrito, hoy es un buen día para que usted se suscriba. Así que por favor, suscríbase a este canal, active las notificaciones, deje un comentario al final y si tiene un saludo para el doctor Peter Ramos, pues déjelo aquí que yo se lo mando el recado, ¿ok? Así que a todos ustedes muchísimas gracias. Doctor, a usted muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, un abrazo a la distancia. Amén. Y como siempre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Muchas gracias por ser parte de esta conversación. Si quieres tener más conversaciones como esta, por favor dale click a este video. Y si quieres saber más de todo el contenido que seguimos subiendo en esta comunidad que crece y se expande, por favor hazle click a este otro video. Bendición y paz.